Bueno, pues Juan Rodríguez Villaverde, muy bienvenido. Estamos encantados de tenerte aquí y muy deseosos de escucharte. Muy buenas tardes. Bueno, ya Mari Carmen ya me ha presentado. Yo básicamente ya sabéis que me dedico a las terapias alternativas, tanto en lo que representa la enseñanza como la consulta. Y hoy pues me han invitado para que dé esta charla sobre la contribución de los hombres en el desarrollo social de la mujer. Bueno, como decía, este es un tema del que no tendríamos por qué hablar, en realidad, porque no debería de ser un tema a comentar, debería ser algo ya totalmente asumido por la sociedad, pero parece ser que todavía ¿no? Es un problema en una gran cantidad de sociedades. Mira, yo quiero comenzar explicando una historia, la historia de una mujer persa del siglo XIX, se llamaba Fátima Baragani, más conocida como Tajeré, que significa la pura. Esta mujer fue educada, a pesar de ser un país musulmán, en teología, en jurisprudencia, en literatura persa, en poesía, en fin, tuvo una educación pues bastante excepcional para ser una mujer. Se dice incluso que Tajeré llegó a sobrepasar en conocimiento a su padre, que era el mulá Muhammad Salih Baragani, que era un personaje pues bastante conocido y de renombre en Teherán. Tanto era así que incluso su padre, que se había lamentado de tener una hija en lugar de un hijo, porque claro, para él hubiera sido mucho más socialmente aceptable que esa educación tan refinada fuera de un hijo y no de una hija. Pero bueno, en cualquier caso, él la permitió asistir a una serie de charlas que daba para unos pupilos varones, pero con la condición de que permaneciera allí escondida detrás de una cortina para que no se supiera ¿no? de su presencia. De Tajeré se dice que no solamente era una mujer muy hermosa, sino que también tenía una personalidad carismática que realmente la gente cuando la conocía se quedaba un poco prendado ¿no? de sus encantos físicos e intelectuales. Bien, Tajeré al final fue por presiones familiares, fue forzada a casarse con un primo suyo, con el primo Muhammad Baragani, y con él tuvo 2 hijos y una hija. Pero tanto su marido como sus padres a Tajeré le prohibían seguir estudiando y seguir adquiriendo conocimientos. De todas maneras, ella, digamos que un poco a escondidas, entre comillas, iba a la biblioteca de su primo Jabad y allí continuó con sus investigaciones. Tajeré se interesó por un nuevo movimiento religioso que era el sajiyismo, que había fundado el Gurú Nanak en ese momento. Se interesó porque era un movimiento que empezaba un poco rompiendo con todo lo que eran las tradiciones islámicas más radicales. Evidentemente, al principio, ella ocultó estos estudios, estas informaciones a su familia, pero poco a poco las fue haciendo públicas y esto empezó creando toda una serie de conflictos familiares. Tanto es así que cuando tenía 26 años, en 1843, se divorcia, se separa de su marido Muhammad. Bien, como mujer culta que era, interesada por todo lo que eran nuevas ideas, en 1844 acepta a Ali Muhammad de la ciudad de Sirat, más conocido como el Bab, como el nuevo Mahdi. El nuevo Mahdi era como el nuevo mensajero, el nuevo enviado para la humanidad. Y se convierte en una discípula suya. De hecho, fue la primera mujer discípula del Bab, de este movimiento babí. Fueron 17 sus primeros seguidores, a pesar de que ella nunca conoció personalmente al Bab. Y fue un poco considerada como la María Magdalena de este movimiento babí. Ella empieza a difundir estas ideas que eran revolucionarias para su momento, ¿verdad? Y esto empieza creando una serie cada vez de conflictos mayores entre su familia y entre el clero del momento. Tanto es así que empiezan a difamarla, incluso quieren encarcelarla. Bueno, su padre, como ya he dicho, una persona muy influyente, consigue que no la encarcelen, pero a cambio debe permanecer en arresto domiciliario en una bodega bajo la supervisión de sus sirvientas que la hacen un poco como de espías. Bueno, en el verano de 1848 los líderes del babismo
convocan una reunión en Badajoz, con un doble motivo. Por un lado, difundir estas nuevas ideas que, como digo, rompían con la tradición islámica más radical, y por otro lado, intentando también liberar a El-Bab, que se encontraba en la prisión de Sirit en ese momento. Tahereh asiste a esta reunión y en un acto simbólico se quita el velo delante de todos los hombres. Ella hasta ese momento era considerada un poco como, en fin, como la Fátima Zahra de la hija de Muhammad, ¿no? Como la pura, en fin, y que se desvelara, nunca mejor dicho, públicamente, pues era un auténtico escándalo. Tanto es así que se comenta que uno de los presentes, no soportando esa atrocidad, se corta el cuello, se raja el cuello con un cuchillo, ¿no? Bueno, Tahereh empieza, es a partir de ese momento, de hecho que se la empieza a llamar Tahereh, la pura, a esta mujer, a Fátima, y empieza a difundir esas nuevas ideas que rompían con la poligamia, con el uso obligatorio del velo, con todas las restricciones que se daban a las mujeres en ese momento. Evidentemente los clérigos musulmanes se escandalizan, empiezan a criticarla, a Tahereh, se la intenta por todos los medios desprestigiar, se intenta arrestarla, incluso la quieren, en fin, llevar a prisión, pero logran que, nuevamente por la influencia de su padre, pues que tenga un arresto domiciliario en casa del propio alcalde de Teherán, el Muhan Khan, y esta mujer creó incluso un gran impacto emocional en la propia casa del alcalde, de Muhan, que él y su familia empezaron a aceptar las ideas de Tahereh. Y, en fin, todo esto estaba creando como una revolución en ese momento. Tahereh es llevada a la presencia del Shah de Persia. En ese momento era el Shah Nasser al-Din, y el Shah también se queda impresionado con Tahereh. Tanto es así que, en fin, propone liberarla con ciertas restricciones. Dice, bueno, que renuncie al babismo, incluso la proponen que formara parte del propio harem del Shah, pero evidentemente Tahereh se niega y durante 4 años más permanece en casa del alcalde. A su casa empiezan a acudir muchas mujeres, incluso mujeres nobles, ¿no? Una princesa de la familia Qajar también asiste. Esta princesa incluso se llega a convertir al babismo, y todo esto empezaba molestando cada vez más y más al propio clero musulmán. Bien, tanto es así que temerosos los clérigos musulmanes de que esto se les fuera de las manos, la acusan de herejía y la condenan a muerte. A Tahereh le avisan de que la van a condenar a muerte, de que la van a matar. Ella incluso se dice que besa la mano del mensajero, se viste con el traje de novia, se perfuma, hace sus oraciones y se la conduce a un jardín, al jardín de Ikaní en Teherán, y cuando ella tenía 35 años. Y el 27 de agosto de 1852, unos guardianes que parece ser que estaban medio borrachos y, en fin, un poco increpándola, con el propio velo de Tahereh la ahorcan. Ella dice una frase que después históricamente pues, se ha hecho más o menos famosa: podéis matarme tan pronto como queráis, pero no podréis parar la emancipación de la mujer. Este movimiento de liberación de la mujer, que como digo, había comenzado con el movimiento Wahhabí, culmina con esta revelación de Bahá'u'lláh, e insisto, frase que es pronunciada hace 70 años en un país musulmán. Y tengamos eso presente porque, aunque ahora nos parezca que la mujer marcha a la par del hombre, que ninguna actividad se quede atrás, que sus derechos son iguales en grado a los del hombre, que ella accederá a todas las ramas administrativas de la política,
alcanzará en todo un desarrollo tal que llegará a ser considerada como la más elevada posición en el mundo de la humanidad y tomará parte en todos los asuntos. Ten la seguridad, no te fijes en las condiciones actuales, que en un futuro no lejano el mundo de la mujer llegará a ser completamente refulgente y glorioso. Claro, es que esto realmente es una revolución, porque, insisto, fijaros cuál es la situación de estos países y que se pronuncie estas frases hace 170 años. 170 años que parece que hayamos dado un poco marcha atrás, porque ahora mismo en Irán estamos viendo que sigue habiendo violación de los derechos de las mujeres, se las persigue, se las tortura, se las asesina, como sobre todo desde la llegada de Jomeini, del ayatolá Jomeini en 1979 con la famosa revolución islámica. Acordaros el caso de Mahsa Amini, que está teniendo una repercusión mundial. Esta semana, el lunes, ahorcaron a Mijadat, este joven de 23 años, por haber participado también en manifestaciones en pro de la mujer. Se acaba de anunciar también la ejecución pública de Amir Nasser, este futbolista, lo mismo que ya fueron ahorcados dos deportistas más, el Mohsen Shakari y el luchador Majid Reza. Es decir, vemos que hay cosas, aunque a nosotros nos parezcan que estas violaciones de los derechos de las mujeres no nos afecta tanto en nuestro país, pero vemos que en otros sí. Y no solamente en Irán, es decir, no hay que pensar que estas violaciones flagrantes, ¿no?, de los derechos de las mujeres, vemos que incluso pues siguen siendo ejecutadas públicamente o lapidadas, ¿no?, que parece una muerte muy cruel, sino también se está dando en otras sociedades desarrolladas donde las mujeres tienen muy poca voz o ninguna en las decisiones, no solamente en las decisiones sociales, sino incluso en las propias decisiones familiares. Por tanto, cada vez es mayor el número de mujeres que intentan desesperadamente, digamos, potenciar su presencia en la sociedad. Pero evidentemente no pueden lograrlo por ellas solas, sino que necesitan la participación de los hombres, ¿verdad? Los hombres, especialmente, hemos de pensar en sociedades en vías de desarrollo, no deben de pensar que la integración de la mujer es una amenaza, sino todo lo contrario. Esta integración va a mejorar no solamente la familia, sino también la sociedad. Abdul-Bahá, que era un pensador destacado del siglo XIX, hijo del propio Bahá'u'lláh, nos recuerda hace más de un siglo que si las mujeres recibieran las mismas oportunidades educativas que los hombres, el resultado demostraría la igualdad de capacidades de ambos en la adquisición de saber. Es decir, que a pesar de que hay sociedades en las que se piensa que la mujer tiene menos capacidades que el hombre, es absolutamente falso. Ahora bien, para lograr esta igualdad entre los hombres y las mujeres hay que empezar en la familia. No olvidemos que la familia es como la base, el soporte fundamental en el que se cimenta esta sociedad. Y hay que comenzar precisamente porque no olvidemos que en las familias, en la familia tradicional, digamos, a la mujer se la relaciona siempre con la maternidad, con el cuidado de la casa, etcétera, y los hombres pues se les relaciona más con papeles como el jefe de familia, el proveedor del sustento, etcétera. Fijaros que en un estudio realizado en 186 sociedades, solamente en el 2% de estas sociedades los hombres tenían un vínculo estrecho con sus hijos menores, ¿verdad? Nuevamente Abdul-Bahá nos recuerda que en las necesidades de la vida la mujer posee un instinto más poderoso que el del hombre. Dice, pues no en vano, la mujer es la que proporciona la propia existencia. Por tanto, digamos que los niños, los progenitores, la sociedad, todos se van a beneficiar con el compromiso de los hombres en la crianza de sus hijos. Claro, es que este compromiso no solamente beneficia a los niños, o no solamente beneficia al propio entorno familiar, sino que beneficia a la sociedad en general. La beneficia porque
aumenta la autoestima, la autoestima de los propios niños. Digamos que este nuevo padre, entre otras cosas, no exclusivamente, es un padre que participa en el parto, que tiene relaciones estrechas con sus hijos, que coopera con la pareja, comparte las tareas domésticas, es decir, un poco rompiendo ese esquema tradicional de el hombre a trabajar y un poco la mujer ocupándose de las labores de la casa. En lo que respecta a un tema también muy flagrante, que es la violencia doméstica, lo que se denomina violencia machista, pensar que entre el 20 y el 60% de las mujeres manifiestan haber tenido algún tipo de agresión por parte de sus parejas. Por lo tanto, estos malos tratos tienen efectos devastadores sobre la vida de las mujeres, tanto desde el punto de vista psicológico como la autoestima de la mujer, su propia integridad corporal, su participación pública, su bienestar, etcétera, ¿no? Es decir, que es muy importante liberarnos de esta lacra. Baha'u'lláh nos dice: oh amados de Dios, en este ciclo de Dios Todopoderoso, la violencia, la coerción, la represión y la opresión son todas y cada una condenadas. Es decir, nos hemos de olvidar por completo de este tipo de actividades violentas. Bien, es cierto que sobre todo en los países, digamos, entre comillas, más desarrollados, se ha intentado combatir este problema de la violencia doméstica. Se han hecho reformas judiciales, programas de tratamiento a los hombres que manifestaban estas actitudes violentas, servicios para atender a las mujeres, pero la mayoría de esas iniciativas, por otro lado, han sido propuestas por mujeres. Pero es nuevamente importante contar con la implicación de los hombres, entre otras cosas, porque en la mayoría de sociedades los hombres siguen siendo los que tienen más el poder legislativo. Fijaros que ya he comentado hace un momento la tremenda importancia de los padres implicándose en la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque en el momento de que el padre se integra, se ha demostrado que disminuyen radicalmente las actitudes violentas de los niños. Es decir, hay que educar olvidándonos de resolver los conflictos de forma violenta, sino cambiar la violencia por la cooperación. De hecho, incluso vemos cómo todavía se siguen manteniendo ciertos estereotipos, ¿no? Lo vemos, se está cambiando. Es decir, que ahora ya se intenta que no sea tan descarado, digamos, pero veíamos ahora que vienen las fiestas de Navidad y el Día de Reyes, pues siempre veíamos la publicidad, las niñas con las muñequitas, los niños con los coches, etcétera. Se está tratando, incluso la publicidad de ahora, pues poner a los niños jugando a cocinitas, como decíamos cuando éramos pequeños, y las niñas con otras actividades más de tipo mecánico. Pero seguimos viendo en las películas, inclusive en las películas de dibujos animados, cómo todavía esta frontera sigue establecida, de los niños y las niñas con actividades completamente diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que la educación es la piedra angular que va a potenciar a la mujer y que va a mejorar las sociedades. Hemos de cambiar radicalmente estos papeles tradicionales que se le han ido asignando a la mujer. Porque, sin duda alguna, educando a la mujer se beneficia a toda la sociedad. Es decir, que la educación femenina se ha demostrado que tiene grandes efectos, incluyendo la educación masculina, porque no olvidemos que la mujer es la educadora del niño y se ha visto que incluso la salud infantil, la mortalidad infantil disminuye cuando las mujeres son educadas. Por tanto, como dice Abdu'l-Bahá, la educación de las niñas reviste hoy más importancia que las de los niños, pues ella es la madre de la futura raza. Fijaros que en esta revolución, porque es que no lo puedo llamar de otra manera, Baha'u'lláh incluso comentaba que si en una familia, porque carecen de recursos económicos, tienen un niño y una niña, que den prioridad a la niña. Bueno, esto en un país musulmán era como un escándalo, pero evidentemente esa educación de las niñas va a repercutir de forma mucho más en la sociedad. Por tanto,
Si las mujeres reciben las mismas oportunidades educativas que los hombres, el resultado demostrará la igualdad de capacidades. Es cierto que, y una vez más, lo repito, pronunciado en un país musulmán hace más de un siglo, es cierto que también esto lo tenemos que valorar de una forma mucho más amplia. Hombres y mujeres somos diferentes biológicamente, diferentes inclusive hasta nuestra estructura del cerebro es diferente. Pero eso no implica que se haya que discriminar las capacidades de la mujer. Fijaros que actualmente, aproximadamente, son cifras así aproximadas, hay 60 millones de niñas que carecen de acceso a la educación primaria. Y en la mayoría de estas sociedades en vías de desarrollo se sigue dando prioridad a los niños frente a las niñas en lo que es la escolarización, la alfabetización. Actualmente se calcula que hay cerca de 800 millones de analfabetos en el mundo. Bueno, 2/3 partes siguen siendo mujeres. Por lo tanto, todavía se le sigue dando prioridad en estas sociedades a las mujeres que a los hombres. Vale, si nosotros miramos nuestra propia sociedad, las sociedades desarrolladas, incluso pues aquí en España y en los países ya más desarrollados, es cierto que cada vez son más las mujeres que se están integrando en estudios superiores, inclusive superando el número de mujeres y de hombres. Vemos en las universidades, yo que me dedico a la enseñanza, pues tengo muchas más alumnas que alumnos, siempre en general. Abdul Baha, de todas maneras, insiste en la importancia de esta educación y por eso dice que dar a estos niños una buena educación, dice, afanaos, porque sea la mejor que podáis permitiros, de modo que se pueda disfrutar las ventajas de esta gloriosa época. Haced cuanto podáis también por implicarles de espiritualidad. Claro, es que este es un tema que nuestra sociedad lo tiene un poco así como apartado, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad hay personas que un poco, no sé, se estremecen. Cuando hablamos de educación, espiritualidad, uno está pensando, pues no sé, educación que nos daban los curas y una educación es un poco más represiva. Pero es importantísimo porque ese factor espiritual es lo que realmente le va a dar ese impulso de integración total en la sociedad y de los valores importantes que va a tener. Bien, no quiero extenderme demasiado y ya un poco finalizando, quiero hablar también de la tremenda importancia que tiene el papel de la mujer en la economía, ¿verdad? En la economía en general, en la micro y en la macroeconomía. Mirad, en los países en vías de desarrollo, el 80% de los trabajos de agricultura, es decir, de la producción de alimentos, se hace con las mujeres. Y rarísimamente estas mujeres son propietarias de la tierra. Trabajos incluso como el acarreo del agua y otra serie de actividades que no son remuneradas. Es decir, que se calcula que por lo menos 1/3 de la mano de obra asalariada del mundo lo están realizando las mujeres. Y sin embargo, vemos que estos trabajos no están a la par del de los hombres. Estadísticamente, las mujeres trabajan más horas que los hombres. De hecho, en los países en vías de desarrollo se calcula que trabajan hasta un 30% más que el de los hombres. Y, por otro lado, los trabajos, digamos, temporales, los trabajos a jornada parcial o menos remunerados, el 90% lo están realizando las mujeres. Y vemos que incluso también en estas estadísticas ya no son de países de desarrollo, son de nuestros propios países, pues vemos cómo el desempleo es mucho mayor entre las mujeres que en los hombres, las posibilidades de tener una pensión también hay una desproporción entre hombres y mujeres. Por tanto, el papel económico de la mujer claramente es clave. Y a pesar de todo, en lo que son los puestos, digamos, ejecutivos de ámbito económico, no sé, como directoras de banco, por ejemplo, pues siguen estando en manos de los hombres. Tanto es así que se calcula que solo entre el 10 y el 30% de los funcionarios, digamos, de esas funciones ejecutivas están en manos de los hombres. Y solamente un 5% son puestos de mayor jerarquía. Por lo tanto, vemos que las estructuras económicas todavía están dominadas por los hombres y esto crea, no solamente están dominadas, sino que incluso
hay obstáculos para que las mujeres se integren en estos puestos ejecutivos. Por lo tanto, es importantísimo eliminar esos prejuicios contra la mujer en el lugar de trabajo. Hay que realizar, digamos, políticas económicas en el futuro en el cual las mujeres se integren, porque además, a ver, cualquiera sabe perfectamente que cuando la economía incluso familiar, la lleva la mujer, esa economía prospera. Y cuando la llevamos los hombres, pues no siempre la economía prospera tanto. Pero fijaros, este problema es un problema realmente importante, porque si hemos hablado de puestos ejecutivos económicos, pero si hablamos de puestos a nivel de la política, a pesar de que las mujeres constituyen la mitad del electorado en los países en los cuales se desarrollan elecciones democráticas, sigue estando en manos dominantes, o sea, siguen dominando, digamos, esos puestos por los hombres. Inclusive los poderes ejecutivos o legislativos casi siempre están más en manos de los hombres. Por lo tanto, nuevamente van a ser los hombres los que tengan que aplicar esas leyes. Fijaros que esto es tan tremendo, por decirlo de alguna manera, que incluso en las propias Naciones Unidas, donde, bueno, se supone que las cosas tendrían que mejorar, de los 193 países miembros, solo entre el 20 y el 30% de esos puestos de la Asamblea General o de la Secretaría de las Naciones Unidas están en manos de las mujeres. Es decir, que sigue habiendo nuevamente un gran desfase entre hombres y mujeres. ¿Por qué es importante que los hombres apoyen o potencien a la mujer? Bueno, porque los puestos de poder siguen estando básicamente en manos de los hombres. Y además, las leyes no tienen que ser simplemente papel mojado, sino que hay que cumplirlas. Cumplir, me refiero a estas leyes de protección de la mujer. Es decir, que tiene que quedarnos claro de que esa integración de la mujer beneficia a la sociedad. ¿Y por dónde ha de comenzar? Como ya he dicho anterior, en el hogar. Es decir, compartiendo las actividades, las responsabilidades domésticas, compartiendo la educación de los hijos, eliminando la violencia de la mujer, digamos, eliminando estos estereotipos entre los niños y las niñas, es decir, que no haya esa educación diferente entre niños y niñas. Hablando a los niños de que los conflictos no se deben resolver con la violencia, sino con la cooperación. Es decir, que la responsabilidad compartida ha de ser el lema y no la violencia. Por tanto, dar esas mayores oportunidades educativas a las niñas va a permitir que se mejore de forma exponencial la sociedad, el progreso de la sociedad. Bien, no quisiera terminar sin hacer una reflexión final que considero que es muy importante. Estamos hablando todo el tiempo de la integración de la mujer en el hombre, de buscar esta paridad. Pero no hemos de olvidar de que igualdad no quiere decir identidad. Por desgracia, muchas mujeres que han accedido a estos puestos de poder, digamos, o de responsabilidad, se mimetizan con el hombre. Y bueno, para hacerlo mal ya estamos nosotros. No hace falta que vengan las mujeres también a hacerlo mal. Es decir, que no se trata de identificar los comportamientos masculinos, sino de buscar aplicar esos comportamientos femeninos, porque eso va a mejorar de forma exponencial la sociedad y va a permitir, fijaros, la paz. O sea, la paz mundial, aunque parezca mentira, depende de que se integre la mujer plenamente en la sociedad. Mirad, en uno de los escritos bajáis dice: la emancipación de las mujeres, el logro de la igualdad total entre ambos sexos, es uno de los más importantes requisitos previos para la paz, aunque sea de los menos reconocidos. Solo en la medida en que las mujeres sean aceptadas con plena igualdad en todos los campos del quehacer humano, se creará el clima moral y psicológico del que pueda surgir la paz internacional. Claro, sí, es importante e impresionante este mensaje. Es decir, que, claro,
¿qué ocurre? Que hemos dicho que somos diferentes, hombres y mujeres, eso está claro. En los hombres siempre hay ese impulso más belicoso, más, en fin, más de la testosterona, como si dijéramos, de resolver los conflictos de forma violenta. Cuando la mujer aplica las cualidades femeninas, insisto, no el mimetismo con el hombre, ese problema no existe. Es decir, es mucho más pacífica, como si dijéramos. Bien, como no quiero cansaros, voy a terminar con un resumen de 9 puntos de los que hemos dicho, para que nos quede más o menos claro. En primer lugar, hemos comentado que los hombres deben de reconocer las potencialidades de la mujer. Es decir, que ese potencial pleno, ¿no?, que tiene la mujer ha de ser reconocido por parte de los hombres. Deberán de participar activamente en las labores de la sociedad. Es decir, que se han de implicar en las labores sociales. Deberán pasar más tiempo con los hijos. También muy importante. Hay padres que, bueno, hasta que el niño no tiene 13 años no lo llevan, no empiezan a jugar al fútbol con él, por decirlo de alguna manera. Pero es muy importante implicarse desde que son pequeños. La violencia contra las mujeres disminuye el que los hijos disminuye si los hijos tienen más contacto con sus padres. Es decir, que va a repercutir. Muchas veces esos padres violentos es porque también tuvieron una educación basada en la violencia y después de adultos pues han seguido con ese tipo de comportamientos. Se deberán de cumplir las leyes frente a la violencia de las mujeres, frente a la violencia contra las mujeres. La educación de las niñas es fundamental para la integración de la mujer en la sociedad. Educar a las niñas supone mejorar la futura sociedad. Integrar a la mujer en los puestos ejecutivos y políticos de la sociedad mejorará la economía y el bienestar social. Y finalmente, la igualdad con el hombre, pero no la identidad en su forma de actuar. Y voy a finalizar con una frase, una cita de Abdu'l-Bahá, que dice: entre las enseñanzas de Bahá'u'lláh encontramos la de la igualdad entre el hombre y la mujer. En el mundo de la humanidad tiene dos alas, es un poco como un ave, ¿verdad? Una ala es la mujer y otro ala es el hombre. El ave no podrá volar hasta que ambas alas estén igualmente desarrolladas. El vuelo no será posible si un ala es débil. No se alcanzará el éxito y la prosperidad en su debida forma hasta que el mundo de la mujer sea igual al del hombre, en cuanto a la adquisición de virtudes y perfecciones se refiere. Fijaros, este ejemplo del ave es realmente maravilloso, porque si pensamos ahora en algunas parejas, ¿no?, de nuestro entorno, ¿qué ocurre cuando uno domina sobre el otro? Es decir, cuando hay una dominancia. Es como si el ave tiene un ala más fuerte que el otra. ¿Qué ocurre? Que volará en círculos. Y tenemos esas parejas que llevan 20, 30, 40 años juntos, pero no han progresado, se han quedado un poco como estancados, ¿no?, de alguna manera. ¿Y qué ocurre si rompemos un ala? Pues que el ave caerá. Por tanto, es importantísimo siempre ejercer la misma fuerza, pero en la misma dirección. Porque si uno quiere ir para un sitio y otro quiere ir para otro sitio, pues evidentemente tampoco va a funcionar. Es decir, que es importantísimo los dos integrados plenamente en la propia evolución, en el avance que tiene esa pareja, poniendo cada uno lo mejor. Es decir, no se trata de tirarse los trastos a la cabeza, decir que si los hombres son así o las mujeres son así, sino decir, somos diferentes, aportemos nuestras diferencias y beneficiémonos cada uno con eso que el otro no tiene. Un poco, bueno, esto es la reflexión final y muchas gracias por haberme escuchado. Mira, solamente voy a decir una cosa más, es el bis. Para aquellas personas que quieran profundizar más sobre el tema de la mujer, les recomiendo el libro de los doctores Janet y Peter Kahn, publicado por Arca Editorial. Este es un libro maravilloso en el cual se expone de forma mucho más amplia y mucho más profunda un poco todo lo que hemos comentado ahora en esta charla.
Fácil, Bueno, algo facilito. has comentado mucho de la importancia de que la mujer tenga su educación, ¿no? Y eso en nuestra sociedad realmente vemos las universidades que hay más chicas que chicos, ¿no? O sea, que realmente Sí. la que le gusta progresar y salir de donde está el impasse siempre está mucho más motivada la mujer. Vas a alguna conferencia pública que hay en la ciudad, hay más mujeres que hombres. Hoy aquí, por Sí, ejemplo, hay más mujeres que hombres. Siempre evidentemente. es la mujer la que realmente tiene como muchas ganas de crecer, ¿no? De crecer, de intentar mejorar el entorno, se preocupa por el cambio, por la evolución. Pero ya sé que lo has comentado, ¿no? Pero me gustaría que quisieras explicaras un poco más de que realmente el ser humano tiene dos naturalezas, la naturaleza material y la espiritual, y necesitamos educar las dos, porque si no, pues tenemos deficiencias. No sé, me gustaría que enfatizaras un poco más este tema. Mira, yo realmente pienso de que tenemos, si nos comparamos un poco con el reino animal, que es el más próximo, para no compararnos con los vegetales o con los minerales, ¿verdad? Tenemos una serie de puntos en común. Los animales como nosotros pues tienen sentimientos, emociones, también sienten dolor, etcétera, pero carecen de algo que es exclusivo del ser humano, que es ese punto de espiritualidad. Lo que ha ocurrido en muchas sociedades es que se ha confundido religión con iglesia. Iglesias hay muchas, hay miles de iglesias. Y entonces, mucha gente cuando le hablas de espiritualidad automáticamente relaciona con la religión. Nuestro país, que ha sido tradicionalmente un país católico, apostólico, romano, ¿verdad? Pues ha sido una religión, una iglesia, mejor dicho, que ha utilizado un poco el miedo, la represión, ya no quiero remontarme a la Inquisición con torturas y demás, y eso a la gente le asusta. Cuando hablas de espiritualidad, uno enseguida lanza su antena a esto y en fin, y le asusta, como si dijéramos. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que como es imposible renunciar a ese punto de espiritualidad que está inmerso en nuestro propio ADN, en nuestro propio ser, la gente busca una salida. Y ahí surgen movimientos pseudoespirituales, de estos movimientos tipo nueva era, ¿verdad? Porque tienen que llenar ese vacío. Es decir, hay un vacío y ese vacío, pues, quieren de alguna manera rellenarlo. Sin embargo, cuando nosotros desde niños, desde pequeños, a los niños les educamos con ese punto de espiritualidad fundamental, esto no va a ocurrir. Es decir, que no nos tiene que asustar la parte espiritual o la parte de religión. Mirar, el premio Nobel de Física de este año ha dicho, la ciencia es tan complicada que al final he decidido creer en Dios. Bueno, no pasa nada. A ver, parece como que un científico creer en Dios o ser espiritual ya sea como una herejía, ¿no? Es todo lo contrario. Y es precisamente, yo creo que ese vacío espiritual lo que está conduciendo a la mayoría de sociedades al mayor de los caos. Es decir, que esa violencia, inclusive si miramos entre los jóvenes, ¿no? Ese vacío, ¿a qué ha conducido? Bueno, un poco al pasotismo, a la inanición, a buscar simplemente un cierto bienestar material más o menos transitorio. Entonces, creo que es fundamentalísimo. Y fijaros, insisto, es fundamentalísimo en las niñas, porque nuevamente va a ser la niña, la mamá, la que tenga ese primer contacto con el niño. Que es impepinable que aunque todo el tiempo he estado hablando de la participación del hombre con sus hijos de pequeños, pero los primeros años de vida, no sé, digamos los 2 primeros años de vida, la integración del niño con la madre es total y absoluta. En definitiva, formaba parte de ella, ¿verdad? Mientras estaba en la vida intrauterina. Por lo tanto, creo que este punto de la educación espiritual es fundamentalísimo, no nos tiene para nada que asustar ni sorprender y le debemos de dar mucha más importancia de la que tiene. Claro es que si miramos los físicos, por ejemplo, bueno, desde Kepler, Newton, Einstein, eran profundamente espirituales, profundamente religiosos. No quiero entrar ya en estos temas, pero considero que es algo fundamental. Por tanto, que no nos asuste la palabra espiritual, ¿verdad? Yo quería decir que todo padre o toda persona, o todo padre, toda madre,
¿qué es lo que más desea? Pues que sus hijos sean felices, ¿no? Que sus hijos sean felices, que sus hijos sean alegres, ¿no? Pero entonces nos da la sensación que si les compramos todo, se los llevamos a la mejor escuela, se los llevamos bien vestidos, de marca, de no sé qué, con las máquinas, eso estamos apoyando y ayudando a que sean más felices. Cuando realmente no es así. O sea, lo que realmente hace feliz es lo que no podemos ver con nuestros propios ojos, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo en el que tiene un vacío espiritual importante, ¿no? Entonces, si los padres tienen ese vacío espiritual, se lo transmiten a sus hijos. Porque para mí lo más importante es que el hombre y la mujer es igual, pero nos hemos dado cuenta que en parejas que los dos tienen grandes carreras, etcétera, etcétera, pues hay una violencia contra la mujer que dices, ¿cómo puede ser, no? Tantas carreras y tantas historias que tienen, tantos estudios, porque falta esa parte espiritual. Entonces, depende mucho para ser feliz, que es lo que queremos los padres, que nuestros hijos sean felices, intentamos que no sufran demasiado, que esto tampoco va bien, porque es importante que se curtan un poco por la vida. Pero realmente estamos haciendo todo esto, pero lo que realmente pienso yo que para hacer nuestros hijos y nuestras hijas felices es darles un propósito y un sentido de su vida. Porque no es lo mismo una persona que crea en Dios, el propósito en su vida será diferente a la persona que no crea en Dios. Entonces, realmente lo que le llenará a sus hijos y les hará felices a los dos es llenarles de esta parte espiritual. Las cosas físicas son importantes, pero las cosas espirituales lo son más, ¿no? Siguiendo un poco con lo que acabas de comentar, Mari Carmen, yo creo que hay una cuestión que es muy importante en lo que son la prioridad de los valores. En primer lugar es si la persona cree o no cree en Dios. Parece que es algo muy, muy simple, pero no lo es tanto. Claro, es que ahora cuando decía lo del Premio Nobel de Física, que dice, bueno, al final he decidido creer en Dios, ¿por qué? Porque por más que intentes demostrar la existencia del mundo, del universo, de una manera material, es imposible si no hay un ente creador detrás. Por tanto, lo mires simplemente por fe o lo mires simplemente o lo mires buscando raciocinio. Entonces, ese es un primer punto. Creo que el segundo punto importante es creer o no creer en otra existencia. Hay personas, como dice el refrán, que piensan que muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Como dice el refrán, que aquí se acaba todo y que por tanto, si todo es simplemente esta vida, bueno, esta vida básicamente, ¿cuáles son los atractivos? Lo material, tener mucho dinero, un gran coche, una gran casa, no sé qué, es decir, lo de la canción, ¿no? De salud, dinero y amor, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, claro, esta persona, evidentemente, ¿qué le vas a decir? Si piensa que todo está limitado a esto. Es el famoso ejemplo, tantas veces comentado, de los bebés gemelos que se encuentran en el vientre de la madre y comentan, bueno, ¿yo para qué quiero los ojos o los oídos si aquí me lo están dando todo ya a través del cordón umbilical? Porque nacerán a un mundo en el cual esos van a ser los instrumentos que necesite para desarrollarse en ese mundo. ¿Qué ocurre? Que si tú crees realmente en el más allá, ¿cuáles son los instrumentos? ¿Te vas a llevar tu coche, tu casa, los millones del banco? No. ¿Qué te vas a llevar en tu maleta? Esas cualidades espirituales, es decir, la generosidad, la cooperación, el amor al prójimo, etcétera. Es decir, esos principios universales de todas las religiones, insisto, porque las religiones son una y nada más, ha ido evolucionando, pero es una sola, van cambiando, digamos, las enseñanzas a nivel social porque la sociedad va evolucionando. Por tanto, esa espiritualidad implica el que a esa persona le demos esa bombona de oxígeno increíble de que existe otra vida más allá. Además, fijaros, ¿qué es esta vida? Es un instante entre dos eternidades, ni más ni menos. Esta vida es un instante, porque la otra vida es eterna. Oye, eterna mucho, ¿eh? Aquí que vamos a vivir 90, 100 años y se acabó. Por tanto, entonces, tomar conciencia de que nuestra felicidad está basada en esos valores. Cualquier persona
y aquí veo muchas mujeres, seguro que la mayoría sois madres, la felicidad que te produce abrazar a tu hijo, vamos, es tremenda, te va a producir más felicidad que no que te toque la lotería, ¿verdad? Por tanto, esos valores, llamémoslo espirituales, esos valores profundos, son los que nos están aportando esa verdadera felicidad. Pero, claro, nuestro mundo está lleno de tentaciones. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir progresar. Es decir, que el progreso siempre va a implicar un sacrificio. Cuando tienes que hacer una carrera tienes que estudiar mucho. Cuando quieres lograr tocar el piano tienes que tocar muchas horas para llegar a dominar el instrumento. Por tanto, digamos que es un ejercicio que nos hemos de plantear. Si esta semilla la sembramos desde niños, yo creo que cambia radicalmente la vida. A mí me dan pena esas personas que piensan que no hay nada más allá, que aquí se acaba todo. Pues oye, qué pena de vida, ¿no? Si todo es esto, lo que tenemos aquí, pues vaya, me parece que poco, ¿no? Entonces, creo que plantar esa semilla de esperanza, de que aquí es una escuela en la que estamos cultivando una serie de cualidades espirituales que son los instrumentos que nos harán progresar en el más allá, a mí me parece que es algo fundamental, fundamental. Por tanto, es cierto que somos diferentes, maravillosamente diferentes. No hace falta que, hago un poco de broma, que la mujer sea camionera. Si el hombre tiene más fuerza física y le va mejor cargar camiones, pues que los cargue y punto, no pasa nada. No decir, no, pues yo también quiero ser camionera, porque si los hombres son camioneros, yo también. No, o sea, tenemos que buscar, insisto, no la identidad, no la identidad. Por algo somos diferentes, por algo tenemos cualidades diferentes. Oye, aprovechémoslas, potenciemos esas cualidades que cada uno tiene y que cada uno aporte lo mejor que tiene para el desarrollo de esa pareja, es decir, para esa evolución. Por tanto, se acabó el tiempo de tirarnos los trastos a la cabeza y de decir los hombres son así, las mujeres son así. Se acabó. Cooperemos, cooperemos para ese progreso. Y eso es lo fundamental que hemos de inculcar a las niñas. Pero cuidado, no pensemos que esto va a ser un cambio de un año, de 2 o de 50, de 100. No, 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 no. Puede que sea un cambio a largo plazo, pero hay que empezar. Es decir, que esa mujer integrada igual es mi bisnieta o mi tataranieta, pero hay que empezar por aquí. Porque nosotros vemos el tiempo en función de nuestro tiempo físico. Pero fijaros, la Tierra tiene 4.700 millones de años, un porrón. La vida empezó hace 600 millones de años. Las sociedades más antiguas tienen 20.000 años. Es decir, 20 segundos respecto a una hora. 20 segundos. 1.000 años son una décima de segundo respecto a una hora. Ostras, cuando uno lo ve desde esa perspectiva, le cambia un poco el chip. Por tanto, decir que, bueno, es que esto que estás diciendo es muy bonito, pero uy, fíjate la sociedad como está, tendrían que cambiar los políticos. No, 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 cambia tú. Y dentro de 300 años, por ejemplo, habremos cambiado. Yo ya no estaré aquí. Bueno, pero yo he aportado ese granito de arena. Entonces, hemos de cambiar un poco incluso el chip en ese sentido, de que los cambios no van a ser dentro de nuestra generación, ni siquiera la de nuestros hijos o nuestros nietos. Hay que proyectarse mucho más allá, pero esa proyección hay que empezarla desde ahora. Es decir, hay que poner el primer peldaño de esa escalera que tal vez nos lleve muy alto. Yo pienso que una de las características que tiene la mujer es la cooperación, el ser capaces de gestionar los conflictos con el diálogo, con la tolerancia, con el respeto. Pienso que esto es una de las cosas que caracteriza a la mujer y eso lo vemos en las familias. Cuando en una familia hay problemas, generalmente quien gestiona adecuadamente es la mujer, porque se está basada, bueno, en otra perspectiva, ¿no? El hombre es como, no sé, no sabría decirle la palabra por no menospreciar a nadie, porque todos son necesarios, pero vemos la política, sobre todo la de España, que hay mujeres en el gobierno, pero no gestionan adecuadamente como mujeres, porque ni respetan, insultan, no sé qué, que... Entonces, aunque es un poco lo que tú dices, Juan, aunque son mujeres, tienen el papel de seguir siendo hombre, ¿no? Y aunque ellas no se dan cuenta y ellas creen que actúan como mujeres, pero están
educadas de tal manera que reaccionan con algo que no les es innato, sino que es un rol adquirido, ¿no? Entonces, en el momento que la mujer traiga la consulta, la cooperación, el respeto, la tolerancia, en fin, este tipo de cosas, la política cambiará y más gobernantas habrá en el mundo, ¿no? Pienso yo que va un poco por aquí, porque aunque haya mujeres en el mundo, no gestionan como debe. Se ponen al nivel de los hombres, pienso yo. Exacto. Tienen un chip parecido, ¿no? El solo hecho de tener potencia y tal. Aunque quieran ser diferentes, ellas no se dan cuenta, ¿no? Ellas creen que actúan, pero solo viendo de la manera que se insultan, las palabras que utilizan, etcétera, etcétera, te recuerda más el prototipo de hombre que lo de mujer, ¿no? Bueno, Santiago quiere decir algo, pero no lo veo en la pantalla. Ha levantado la mano. Santiago. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Es que yo entré tarde, pero me dio tiempo de ver el resumen y luego, pues ahora he escuchado todas vuestras aportaciones. La verdad que me parece bastante correcto y positivo todo lo que están haciendo. Lo que yo quería mencionar es que ojalá esto podamos llevarlo a otros aspectos, ¿no? A otras personas, ponerlo en las redes sociales, o sea, este tipo de discurso que al final no es que uno prevalezca por encima del otro, es que al final nos complementamos, nos apoyamos. Bueno, no voy a decir lo mismo que ya ha dicho Juan, pero que es muy necesario porque al final lo que nos hace, sufrimos todos, o sea, no es solamente sufren las mujeres, al final la humanidad, nuestras generaciones. Entonces, cuando entendamos el propósito de la unidad, pero en todo su concepto, seguramente que estas cosas pues van a quedar claras. Entonces, básicamente era pues felicitaros y apoyar en que se sigan dando este tipo de espacios, porque siento que son muy necesarios, sobre todo en estos tiempos que, bueno, hay un poco de movida con estos temas de que si eres hombre, si eres mujer y, en fin, tantas cosas. Pero bueno, yo de momento tengo que marcharme, pero quería comentar eso y despedirme. Y agradecer a todos por la oportunidad. Que tengan todos buenas noches. Gracias, Santiago. Ancor, ha levantado la mano. Ancor. Sí, hola, buenas noches a todos. Yo quería llevar un poco al nivel práctico también la conversación de esta noche, porque cuando hablamos de problemas tan globales o tan grandes como puede ser la ecología o la justicia en el mundo, todos estos temas que son de tanta relevancia pero tan grandes, muchas veces los individuos nos sentimos sin la capacidad de poder contribuir, porque requiere un cambio tan grande que nos sentimos como hormiguitas ahí, ¿no? Entonces, bueno, quería llevar un poco la reflexión a qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para que la igualdad de derechos, de oportunidades entre el hombre y la mujer pueda avanzar, ¿no? Y yo entiendo que este tipo de enfermedades que tiene la sociedad no es algo que vaya a curarse, por llamarlo de alguna manera, de forma rápida. Ni tampoco tenemos que esperarlo, porque si no vamos a sentir como frustración o que los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes, sino que hay que verlos como algo muy a largo plazo, algo a lo que la humanidad ha de llegar naturalmente, porque si no, no va a poder vivir de forma no va a poder haber bienestar, ¿no? en la humanidad. Y con esa mirada de que es un proceso, de que no es algo que vamos a conseguir de forma rápida e inmediata, sino que es algo que va a venir con las distintas generaciones, nos es más fácil entender cuál es nuestro papel también y no desesperarnos ni frustrarnos por los esfuerzos que hagamos, ¿no? Entonces, cosas prácticas que uno puede hacer, entendiendo que es algo a largo plazo, que es algo que va a ir desarrollándose con las generaciones, lo que muchas de las cosas que se han estado comentando ahora, ¿no? El tema de cómo educo yo a mis hijos o cuál es el ejemplo que estoy dando yo mismo en mi hogar para que las nuevas generaciones beban de ese ejemplo, pues es algo que lógicamente está ahí, ¿no? Y que lo intentamos hacer con todo. Cuando nosotros tenemos conocimientos sobre salud, sobre alimentación, etcétera, tratamos de que nuestros hijos
tomen eso y que lo continúen, ¿no? Pero más allá del entorno familiar, todos y cada uno de nosotros tenemos cierto rango de influencia en otras personas. Pueden ser nuestros vecinos, pueden ser nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades, otros familiares. Todos y cada uno de nosotros tenemos cierto grado de influencia en otras personas. Entonces, compartir este tipo de ideas, introducirlas en conversaciones habituales o cotidianas, ir generando esta conciencia en otras personas, parece algo muy sencillo y de hecho lo es, no es algo sofisticado, pero en colectivo y en conjunto sí ejerce una influencia grande. Y tenemos que sentirnos así como tal, como un ejército grande de personas que desean el bienestar de la humanidad, que no somos los únicos, que no estamos solos y que cada uno de nosotros está contribuyendo de alguna manera, ¿no? Recuerdo un refrán de mi infancia que me gusta mucho, que dice: grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Entonces, de alguna manera, ese es como el papel, ¿no?, que cada uno de nosotros puede estar jugando y sentirse como que mi pequeño esfuerzo de contribuir al pensamiento colectivo está ayudando a que las próximas generaciones estén beneficiadas de un equilibrio entre ese ala que veíamos antes en el gráfico que mostró la presentación, o ese ala masculina y el ala femenina, como las dos, batiendo con fuerza, pueden hacer que la humanidad vuele mucho más alto de lo que lo está haciendo ahora. Gracias. Como veis, la charla tenía que haber dado mi hijo y no yo. Porque sus palabras son mucho más sabias que las mías. No, todos nos complementamos, Juan. Tú has dicho, cada uno tiene algo que no tiene el otro, ¿eh? Que todos somos iguales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues no sé, si no tenemos nada más que decir, tampoco podías tú decir si quieres decir algo para terminar la sesión de esta tarde. Bueno, yo agradecerles la presencia y un poco la reflexión que ha hecho Anchor, ¿no?, de que todos podemos de alguna manera difundir estos principios, estas ideas a nuestros amigos, porque eso, no solamente el ejemplo que ha puesto, ¿no?, de que un grano no hace granero, sino que da al compañero. Cuando vemos incluso en los acontecimientos deportivos o en los conciertos que se enciende el móvil, bueno, una lucecita pues apenas iluminaría, pero todas juntas vemos que realmente sí que aportan mucha más luz. Por tanto, es cuestión de ir encendiendo esa pequeña llama en el corazón de cada persona, una aquí, otra allí, y poco a poco iremos transformando la sociedad. Porque es cierto que el cambio ha de partir de cada uno individualmente y luego difundirlo a su entorno más próximo. Sí, hoy estaba leyendo y me ha llamado la atención una frase que dice que realmente las personas que son más felices en este mundo son aquellas que no basan su felicidad en el ir y venir de la vida, sino son aquellas personas que tienen ideales, que trabajan por ellos y son coherentes entre su pensamiento y su acción. O sea, que tienen ideales, ¿no? Nosotros en la Fe Bahá'í, la mayoría de los presentes conocéis más o menos, pero sí que a pesar de la vida tan hostil que tuvo que soportar Bahá'u'lláh y Abdu'l-Bahá, ellos eran las personas más felices y más libres de este mundo, cuando realmente sabemos todas las penurias que les correspondió pasar, ¿no? Entonces, esto me hace pensar de que cada uno de nosotros realmente ha de trabajar por unos ideales que no solo le van a beneficiar a él, sino que van a beneficiar a toda la humanidad, ¿no? Y uno de estos ideales, yo creo que una de las asignaturas pendientes es el tema que hemos estado hablando esta tarde. Y que se cumplirá, pues no sabemos en qué generación, pero seguro que se cumplirá, porque una manifestación de Dios lo ha dejado establecido, que es uno de los principios básicos para que la humanidad realmente evolucione, ¿no? Entonces, el trabajar por este objetivo o por otros muchos ideales, ¿no?, que trae la Fe Bahá'í, realmente es una de las cosas que nos aporta más felicidad permanente, ¿no? Las cosas mundanas son útiles y las tenemos que utilizar, pero no tienen que ser el objetivo de nuestra vida, sino que nuestra vida basada en aspectos espirituales ha de ser pues superior.
Y vuelvo un poco como he empezado, que realmente todos queremos ser felices, pero vivimos en un mundo que cada vez hay más gente infeliz. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos claro por dónde hemos de ir, qué ideales hemos de practicar, ser coherentes en el pensamiento y en la acción. Y además de uno de los que hemos hablado aquí esta tarde, esta noche, pues hay otros muchos que cada familia se propone. Pues luchemos, trabajemos por ellos y no solo mejorará nuestra familia, sino que mejorará todo el mundo. Y nada más, estamos muy agradecidos de que os hayáis podido conectar esta noche aquí. Y la verdad es que me apetecería mucho que pudiéramos terminar con una oración, por lo menos. Y entonces, pues, me gustaría que Rosa Gras, que es la más veterana de todos los participantes aquí, pues pudiera hacer una oración de memoria, porque a lo mejor no tiene el libro a mano, pero es igual, es como un libro ella, tiene la memoria para todas las que convengan y más, ¿no? Sí. Oh mi Dios, une los corazones de tus siervos y revélales tu gran propósito. Puedan ellos seguir tus mandamientos y atenerse a tu ley. Ayúdalos, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerza para servirte, oh Dios. No los abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz de tu conocimiento y anima sus corazones con tu amor. Verdaderamente, tú eres su ayuda, dice Señor. Yo hago la oración de alabanza y agradecimiento. Mi Dios, mi adorado, mi Rey, mi deseo. ¿Qué lengua puede expresar mis gracias a ti? Yo era negligente. Tú me despertaste. Yo te había dado la espalda. Tú me ayudaste bondadosamente a volverme hacia ti. Yo era como un muerto. Tú me vivificaste con el agua de vida. Yo estaba marchito. Tú me reanimaste con la corriente celestial de tu palabra, que ha fluido de la pluma del Todo Misericordioso. Oh divina providencia, toda la existencia es engendrada por tu munificencia. No la prives de las aguas de tu generosidad, ni del océano de tu misericordia. Te imploro que me ayudes y me asistas en todo momento y en todas condiciones, y anhelo tu antiguo favor del cielo de tu gracia. Tú eres en verdad el Señor de munificencia y el soberano del reino de la eternidad. Bajaula.